Vamos a empezar hablando de la anatomía estructural del hombro. Entonces, vamos a empezar hablando de los tres huesos que lo conforman, que van a ser la escápula, la clavícula y el húmero. Estos van a articular en 5 articulaciones diferentes, como son la acromioclavicular, la acromioclavicular, la esternoclavicular, la escapulotorácica y la glenohumeral. Además de esto, también vamos a encontrar algunos músculos, como los músculos del manguito rotador, el deltoides, el pectoral mayor y el trapecio. Además, vamos a encontrar algunos otros músculos, como el tríceps braquial o el bíceps braquial. También vamos a encontrar ligamentos, entre los tres más importantes van a ser el glenohumeral, el coracomeral y el coracoacromial, pero también vamos a encontrar algunos ligamentos adicionales, como es el transverso. Al hablar de la anatomía estructural del codo, vamos a hablar de que también está compuesto por tres huesos, en este caso va a ser el húmero, el radio y el cúbito. Estos se van a articular también en tres articulaciones que van a ser la húmero radial, la húmero cubital y la radiocubital superior o radiocubital proximal. Además de esto, también vamos a tener algunos músculos como el bíceps braquial, el tríceps braquial, el braquial, el pronador grande y el supinador. También vamos a poder encontrar otros músculos como el extensor radial, corto y el carpo. Y por último, en los ligamentos del codo vamos a encontrar varios como los el colateral medial, el colateral lateral, el anular del radio, el tendón del músculo bíceps del brazo y el tendón del músculo tríceps del brazo, que son los más importantes entre ellos. Es la articulación con mayor movilidad en el cuerpo humano. Esto ocurre porque la cabeza humeral no encaja completamente en la cavidad tiroidea. Esta falta de ajuste le permite el movimiento en tres dimensiones. La primera es la flexo-extensión, la segunda es la abducción-aducción y la tercera es la rotación, como podemos ver en las imágenes en la diapositiva. Sin embargo, esta falta de ajuste tiene un precio, y es que el hombro es más propenso a las fluctuaciones. Sin embargo, ¿cómo se mantiene todo en su lugar? Esto se da gracias a los estabilizadores. Estos son los que permiten que la cabeza humeral no se salga de su cavidad durante los movimientos. Tenemos dos tipos, los estáticos, como los ligamentos y el rodete glenoideo, y los dinámicos, como los músculos del manguito rotador. El ritmo escapulo-humeral es el movimiento coordinado entre la escápula y el hombro que nos permite levantar el brazo 180 grados sin problemas. Y aunque no lo notemos, el espacio supraperoneal facilita que el manguito rotador se deslice suavemente bajo el arco peroneal, y esto que está en movimiento es lo que vamos a conocer como circunducción del hombro, que es el trazo imaginario de un cono en el aire. El codo es una articulación intermedia que funciona como un puente entre el brazo y el antebrazo. Está compuesta por tres articulaciones. La primera es la húmero cubital, que nos permite la flexo-extensión. Las otras dos, que son la húmero radial y radio cubital proximal, son las que nos permiten la pronación. Los del codo incluyen estabilizadores estáticos, como el complejo lateral y el ligamento colateral medial anterior, que mantienen estable el codo mientras se dan los movimientos. Músculos como el empeño, los flexores y los extensores son estabilizadores dinámicos. Esta articulación es que la apófisis coronoides es clave para evitar que el codo se desplace hacia atrás, mientras que la cabeza radial y los ligamentos colaboran para mantener la estabilidad de los movimientos en la rotación. Entre los hallazgos semiológicos a la inspección está el dolor, que es el más frecuente, la limitación al movimiento, la rigidez, la debilidad, crepitaciones y parestesias. Hay varios signos, por ejemplo, en la atrofia del deltoides va a haber un hombro angular, un hombro en charretera es característico de una luxación, una hipertrofia de la amiloidosis. En la palpación, en la sinovitis glenohumeral va a haber un dolor intenso y en la osteoartritis van a haber crepitaciones al momento de la movilización. La rotura total del manguito de los rotadores va a generar una pseudoparálisis del hombro. Una prueba de caída del brazo positiva va a servir para saber si hay desgarro en el manguito rotador, especialmente en el supraespinoso. Dolor en abducción va a ser tendinitis del supraespinoso, dolor en la rotación externa del infraespinoso y dolor en la rotación interna del subescapular. En cuanto al codo, el dolor también va a ser un hallazgo semiológico importante, pero también va a haber limitación del movimiento, crepitaciones y rigidez. En los signos hay fracturas, lesiones psoriásicas como en la segunda imagen, topos, nódulos de Meidet, que son característicos de la carditis, santomas, nódulos reumatoideos y en la bursitis olecraneana va a haber una tumefacción localizada. En la epicondilitis o codo del tenista, el paciente va a referir dolor en la cara lateral del codo, mientras que en la epitrocleitis o codo del golfista va a haber dolor al momento de ejercer resistencia contra el campo. El primer paso del examen físico es siempre la inspección visual. Aquí empezamos a observar al paciente de distintos ángulos comparando ambos hombros y ambos codos. Para el hombro, prestamos atención a la simetría entre ambos lados, si hay uno más caído que el otro. El contorno de los músculos por si hay atrofia, deltoides, supraespinoso, etc. También observamos la posición natural del brazo en reposo, si hay algún tipo de deformidad, eritema o lesión. Igualmente en el codo, simetría de ambas articulaciones, vamos a ver si la articulación está alineada correctamente, si hay signos visibles de inflamación, deformidades o algún tipo de lesión. Después de la inspección pasamos a la palpación. Aquí vamos a tocar puntos anatómicos clave para identificar sensibilidad, anormalidad o dolor. En el hombro palpamos acromion, articulación acromioclavicular, cabeza del húmero y evaluamos si el paciente experimenta dolor, sensibilidad. Igualmente en el codo se palpa epicóndilos, tanto lateral como medial, olecranon y se evalúa lo mismo. En ambos es importante evaluar la pulsa para ver si hay algún tipo de inflamación, deformidad o dolor. Finalmente, evaluamos movilidad activa y pasiva. Para el hombro le pedimos al paciente que realice los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Después realizamos los mismos movimientos de forma pasiva. Quiere decir que nosotros, los evaluadores, lo vamos a hacer para evaluar si hay alguna diferencia, limitación, clics, crujidos al momento de hacer ciertos movimientos. Para el codo vamos a solicitar los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación, nuevamente comparando los movimientos activos con los movimientos pasivos para tener un panorama más completo. Dentro de las maniobras semiológicas que tenemos para la evaluación del hombro, vamos a tener por un lado que sirven para evaluar el estado del manguito rotador y primeramente tenemos el empty can test que va a ser en flexión de hombro de 90 grados, brazos extendidos 30 grados hacia lateral con rotación interna. El examinador va a hacer fuerza hacia abajo y el paciente va a tratar de ponerse esta fuerza y va a ser positivo cuando el paciente presente dolor o debilidad y va a evaluar la lesión en el supraespinoso. Sin embargo, una prueba más específica para el supraespinoso va a ser el test de brindis de champaña con una abducción del hombro de 30 grados, con leve rotación externa, flexión del hombro a 30 grados, flexión de codo a 90 grados. El examinador va a sostener el codo y va a hacer una fuerza hacia posterior inferior y el paciente va a tratar de ponerse esta fuerza y nuevamente va a ser positiva cuando presente dolor o debilidad. En cuanto al infraespinoso, vamos a tener el test de rotación externa contra resistencia. El paciente va a tener el hombro neutro, flexión de codo a 90 grados, manos hacia la línea media, y el examinador va a hacer una fuerza hacia medial y el paciente va a tratar de ponerse esta fuerza y va a ser positivo cuando presente debilidad o dolor. Para el redondo menor tenemos el test de paté o de Hornblower. El hombro va a estar flexionado y en abducción de 90 grados, flexión del codo con rotación externa de 90 grados, manos mirando hacia la línea media. El examinador va a hacer una fuerza hacia interior sosteniendo el codo y el paciente va a tratar de oponerse a esta fuerza y es positivo ante debilidad y dolor. Para evaluar el músculo subescapular vamos a tener el test de lift-off, que el paciente va a tener el brazo en rotación interna posterior al tronco, va a ejercer una fuerza hacia posterior y el examinador se va a oponer a esta fuerza, va a ser positivo ante debilidad o dolor.
Por otro lado, vamos a tener maniobras para el síndrome de pinzamiento. La primera va a ser el test de Hawkins-Kennedy, que va a ser una maniobra pasiva, el codo flexión y rotación interna pasiva del brazo, y el test de Neer, que va a ser una elevación pasiva del brazo en rotación interna y abducción bloqueando la escápula. Las maniobras para la patología bicipital va a ser el test de Yegarson, que va a ser el paciente supinación contra resistencia con el codo en 90 grados y el hombro neutro. Y el speed test, que va a ser flexión anterior del hombro contra resistencia con codo extendido y rotación externa. Pasando ahora a la evaluación del codo, vamos a tener unas maniobras para la epicondilitis lateral. La primera va a ser el test de Cosen, que va a ser la pronación del antebrazo con desviación radial y mano en puño. El paciente va a hacer una flexión dorsal contra resistencia del examinador. Y la segunda va a ser el test de Mill, una abducción del hombro con codo extendido y rotación interna. Y vamos a hacer una flexión palmar pasiva y va a ser positiva ante dolor. Para la epicondilitis medial vamos a tener el test del codo de golfista. El hombro neutro, codo flexión de 90 grados, antebrazo en pronación, paciente flexión palmar contra resistencia con el codo fijo y es positivo ante presencia de dolor en epicóndilo medial. Finalmente vamos a tener las pruebas de bostezo lateral y medial para evaluar la integridad de los ligamentos colaterales, donde el examinador aplica una fuerza en direcciones opuestas en el extremo distal del radio del cúbito, simulando el movimiento de bostezo, y si se detecta un movimiento excesivo o dolor, es una prueba positiva.